Irán masacra a su gente en las calles y corta la comunicación para ocultarlo al mundo. Miles detenidos, doctores alertan sobre muertes catastróficas y casi apagón total de Internet. Eso convierte la violencia masiva en una negación plausible. ¿Y qué hace la comunidad internacional? Tras 3 semanas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU convoca una sesión de emergencia. Usan lenguaje que encanta a los tiranos: respetar soberanía, pedir moderación, cooperación y prometer investigaciones, como si el régimen se investigara solo. Mientras tanto, Irán en realidad forma parte del Comité Asesor del Consejo. Esto no solo trata de Irán, también pone a prueba el orden mundial tras 1945. ¿La ONU protege la vida o solo muestra indignación selectiva y preocupación mientras aumentan las víctimas? Persas en Irán, kurdos, drusos y otras minorías en Siria. Oriente Medio se acerca a un punto de inflexión y vemos las consecuencias de una gobernanza global enfocada en procesos, no en resultados. Soy Ilana Maisel Diamant y esta es Ley Básica. Hablemos más. Las Naciones Unidas son ahora un gran sistema de organizaciones financiadas con miles de millones de dólares cada año por potencias como Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón y Alemania. Sus actividades incluyen misiones de paz, desarrollo y normas internacionales en todo el mundo, aunque muchos Estados miembros las ignoran. En 1945, la misión principal era prevenir una catástrofe mediante la seguridad colectiva. Ahora, el núcleo del Consejo de Seguridad de la ONU era la idea de los 4 policías de Roosevelt, donde Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China harían cumplir la paz en sus respectivas esferas. Churchill impulsó incluir a Francia y se creó un Consejo de Seguridad con miembros permanentes y rotativos, cuyo veto buscaba mantener la paz, junto con una Asamblea General, dando a cada estado un voto igual. Inicialmente la ONU reflejaba el consenso occidental, pero la descolonización llenó la Asamblea General de nuevos estados. Varios se unieron al bloque soviético o a la facción no alineada, que equilibraba los intereses democráticos. Así surgieron bloques de votación capaces de presionar a las potencias occidentales que financiaban la institución. La ONU se creó para ser supervisada por superpotencias rivales y representar las preferencias nacionales de todo el mundo. Pero cuando los intereses de los miembros divergen, la parálisis y la aplicación selectiva se repiten con una consistencia mortal. Ruanda, 94. La ONU retiró a los cascos azules cuando comenzó el genocidio. Más de 800,000 personas fueron masacradas. Aunque el comandante de la misión de asistencia de la ONU para Ruanda advirtió sobre armas y violencia inminente, la ONU rechazó intervenir. En Srebrenica, 95 cascos azules no intervinieron mientras más de 8,000 hombres y niños musulmanes fueron ejecutados en una zona que la ONU declaró segura. Siria, Rusia y China vetaron varias veces sanciones y ayuda humanitaria mientras morían cientos de miles. Sobre Irán hay muchas resoluciones de la Asamblea General que critican su régimen por derechos humanos, incluso una en diciembre pasado, cuando ya estaba en el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos. Ahora, esa resolución elogia la cooperación de Irán con varias partes de la ONU y luego condena el uso generalizado y sistemático de arrestos arbitrarios, la represión dirigida a mujeres y niñas y la criminalización de la disidencia. La resolución anticipó lo que vendría, solo una semana después de emitirse. El abismo entre palabras y resultados es más evidente en el proceso nuclear de 2 décadas de la ONU. Desde 2006, el Consejo de Seguridad aprobó varias resoluciones de sanciones contra Irán. Irán burló el Acuerdo de los 15, normalizó el enriquecimiento y prometió contención. Pero esto no ocurrió tras la salida de Estados Unidos. En 2018, Irán rompió todos los límites aceptados y para octubre de 2023, el uranio enriquecido excedía 22 veces lo pactado. En mayo de 2025, las reservas iraníes de uranio enriquecido al 60% superaron 400 kilojoules cerca del nivel armamentístico y suficiente para varias armas nucleares si se enriquece más. Tras 20 años de preocupación y sanciones, Irán seguía más cerca que nunca de obtener una bomba.
Todas sabemos qué hizo la diferencia. En junio, un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel golpeó instalaciones nucleares, retrasando el programa nuclear hasta varios años, según algunos informes. Ahora, para ser justas, las protestas surgieron por la presión económica de las sanciones del Consejo de Seguridad dirigidas al enriquecimiento iraní y al uso de misiles balísticos. Pronto veremos cuál ha sido su efecto final. Hablemos un momento sobre el sesgo inherente en este organismo, y aquí vamos a tocar un tema conocido, porque Israel es el ejemplo natural. En 1975, solo 30 años tras el Holocausto y menos de 30 desde que la ONU reconoció al Estado, la Asamblea General aprobó la Resolución 3379. El sionismo es racismo. Eso permaneció como doctrina de la ONU durante 16 años hasta que fue derogada en el 91, pero el patrón de discriminación continuó. Desde 2006, Israel ha recibido más condenas en el Consejo de Derechos Humanos que Siria, Irán, Corea del Norte y Rusia juntos. Es el único país con un punto fijo en la agenda, por lo que es atacado en cada sesión, y la Asamblea General mantiene ese desequilibrio. Tan solo el año pasado, Israel recibió 15 resoluciones críticas, frente a 11 para todo el resto del mundo, y luego está la UNESCO, con 16 resoluciones de la UNESCO. Usaron solo nombres islámicos para el monte del templo, pusieron entre comillas el Muro de los Lamentos y llamaron sitios palestinos a la tumba de Raquel y la cueva de los patriarcas. Borrando los lazos judíos y cristianos, incluso la propia directora general de la UNESCO advirtió que negar cualquiera de las tradiciones judía, cristiana o musulmana socava la integridad del sitio. Está bien. Algo que los israelíes suelen olvidar, sin embargo, es que esta utilización de la ONU como arma en realidad es una característica, no un error. Se extiende mucho más allá de Israel. En 2006, la antigua Comisión de Derechos Humanos estaba controlada por dictaduras. Gaddafi presidió Libia, y la ONU tuvo que disolverla para crear el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuál ha sido el resultado? Un organismo donde los países calificados como no libres o parcialmente libres por Freedom House tienen una representación significativa. Cuando se les pidió debatir el trato de China a los uigures en 2022, el Consejo votó que no. Mientras los iraníes eran masacrados, los expertos en derechos humanos de la ONU, encargados de reportar violaciones, guardaron silencio durante semanas. Estos expertos sí pueden actuar rápido. 2 días después de la operación israelí del 24 de septiembre contra Hezbollah, 22 expertos de la ONU condenaron juntos a Israel. 2 días tras un ataque israelí que causó un incendio en Gaza en mayo, 24 expertos de la ONU pidieron acción internacional decisiva. La respuesta a la extradición de Maduro tomó unos 4 días. Tardaron más de 2 semanas en decir algo realmente significativo sobre miles de iraníes masacrados en las calles. Estas disparidades muestran una indignación moral selectiva, impulsada por intereses de los estados y rivales del Consejo de Seguridad. No es una fórmula para la paz mundial y quizá hasta genere más conflictos. Mientras la ONU debate, los iraníes pagan el precio. Las fuerzas de seguridad usan munición real. Han allanado hospitales para arrestar a los heridos. Hay informes verificados que describen a las fuerzas rematando a personas heridas en las calles y en instalaciones médicas. El jefe del Poder Judicial de Irán pidió públicamente juicios y ejecuciones rápidas, diciendo, si vamos a hacer algo, debe ser rápido. Si se retrasa 2 o 3 meses, pierde efecto. Acusan a los manifestantes de guerra contra Dios. Ese es un delito capital. ¿Dónde están nuestras instituciones internacionales? ¿Dónde está el mundo libre? La ONU debía prevenir atrocidades con acción colectiva. Ahora es solo un escenario para condenas performativas. Palabras fuertes cuando es políticamente conveniente, silencio cuando actuar resulta costoso. En nombre de incluir todas las voces, Occidente está legitimando regímenes que ven la vida humana como desechable. Hemos permitido que la idea de una comunidad global se convierta en un escudo para los tiranos, y esa dura realidad se ha vuelto cada vez más evidente. Para bien o para mal, este mes nos ha dado más razones para cuestionar el futuro de esta arquitectura global anticuada y en cierto modo utópica. Ya sea que analices aventuras como la extradición de Maduro o el intento de crear un rival de la ONU con la Junta de Paz de Gaza liderada por Trump.
Incluso el mensaje simbólico en la demolición israelí de un antiguo complejo de la UNRWA en Jerusalén, donde recursos y personal de esta supuesta organización humanitaria se usaron reiteradamente para apoyar el terrorismo. Ahora, este es un tema que continuaremos explorando más a fondo en programas futuros. Pero por ahora, el pueblo iraní ha arriesgado todo para exigir un cambio. Merecen apoyo internacional acorde a su valentía, no solo palabras. Mientras Medio Oriente está en crisis y crecen las dudas sobre la legitimidad y eficacia del derecho internacional, debemos ser realistas sobre lo que estas instituciones pueden y no pueden hacer, y qué ajustes y acciones exigen de cada país. Que quieran poner fin a esta historia de dolor y maldad, que el pueblo iraní pronto obtenga el mundo por el que se han sacrificado. Sí.